Bueno, un saludo a todos nuestros seguidores y lectores del blog estolepasa.eltiempo.com y a nuestros seguidores en redes sociales de doctor.movi.col. Y hoy tenemos el gusto de tener a dos personajes que son el cuerpo y el alma, sin contar los actores, obviamente, de una película colombiana, 100% colombiana, y con un toque especial. Yo creo que para los conocedores del cine colombiano van a entender la referencia. Esto es una obra de arte caleña, porque Cali, como todos sabemos, tiene un gran peso dentro del cine colombiano, una gran historia. Y pues agradeciendo esta corta entrevista a Orlando Culzat, director de esta película de Golán, y a Diana Montenegro. Es un gusto, un placer, una mujer con toda la experiencia del mundo en cine. Bienvenidos y muchas gracias. ¿Cómo va a todos? Muy bien, y gracias a ti por la invitación. Muy bien, muchas gracias, qué rico estar acá. Orlando, cuéntanos, esta es tu ópera prima. ¿Qué se siente estrenar una creación propia después de tener un buen tiempo trabajando en el cine? Bueno, no, hacer la ópera prima es una emoción gigante, también como es mucha atención, es una responsabilidad enorme, como atreverse a manifestar una mirada sobre la realidad, sobre nuestros problemas, sobre nuestro país y presentarla al público, ¿no? Hay una enorme responsabilidad en ello, pero también es muy fascinante ver cómo ha reaccionado el público, cómo se identifica y también ahí uno se da cuenta que todo el esfuerzo y todo lo que hemos hecho estos años ha valido la pena. No, y tienes nada más y nada menos que todo el respaldo de Diana Montenegro, que definitivamente es una mujer que tiene todos los pergaminos para de ayudar, darle peso, darle todo ese carácter a una película tan importante para el cine nacional, no solamente por lo que cuenta, lo que tú dices, con ese carácter del peso de la historia colombiana, de lo que es una familia. Ya entraremos en detalle en la película. Diana, ¿qué se siente trabajar en esa película, en una ópera prima? Bueno, es un proceso difícil viniendo desde la dirección. Es imposible como separar esas dos cabezas, ¿no? Y decir, bueno, ahorita me voy a poner la camiseta de productora y tú calla en relación a las cuestiones de dirección. Pero también creo que es una de las fortalezas que tiene esta película. ¿Cuál es el origen de la película y cómo, digamos, nosotros como dupla desde nuestra empresa productora Cinema Co logramos armonizar todos los procesos desde lo creativo, siendo también muy conscientes desde la producción? Yo digo siempre que soy muy afortunada porque como productora me puedo sentar al monitor, a apoyar, a escuchar. Me encanta pensarme como en ese rol de consigliere, ¿sí? Donde la producción no está limitando la creatividad, sino que está a merced de la creatividad dentro de las limitaciones, cómo podemos potencializar la historia y cómo, digamos, como dupla podemos lograr, digo yo, pues primero, por un lado, embrujar al equipo, embrujar al fondo que creyó en nosotros y apoyó la película, y cómo logramos, digamos, conciliar esas dos visiones creativas que de mi parte, sí, desde la dirección pongo a favor de la producción, y creo que Golán es el resultado de eso, o sea, de cómo nos despojamos un poco de esas coronas o de esas etiquetas de yo soy, yo tengo, yo traigo, y empezamos a trabajar a partir de un lienzo en blanco, y creo que eso fue lo más bonito del trabajo creativo de esta dupla. Y es una película que no nació hace un par de años. Estamos hablando que se empezó a concebir, si no estoy mal, desde el 2016, no sé si me equivoco, que ha tenido apoyo Fundación Carolina, ha tenido todo un proceso de maduración muy importante, y pasar por una pandemia. ¿Por qué tanto tiempo? Casi 10 años para el estreno de esta película. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Sí, es muy lindo porque nuevamente como dupla, casualmente iniciamos el proceso de escritura de nuestras óperas primas, en el caso de Orlando con Golán y en mi caso con El alma quiere volar.
nacieron juntas justamente en nuestro paso de estudios por Barcelona. Y en ese momento digo, bueno, ¿qué va a pasar con estas dos películas? Pues tenemos que hacer una primero y la otra después. Entonces, primero fue eso, digamos que iniciamos haciendo El alma quiere volar, y sin embargo, Jacobo, por ejemplo, el protagonista de Golan, como ya teníamos la historia en la cabeza, a Jacobo lo pescamos desde esa época. O sea, Jacobo tenía 13 años, hoy Jacobo tiene 19, y desde que lo vimos dijimos, este va a ser el protagonista de la película, no importa qué. Entonces, imagínate, nosotros hicimos el proceso de esta otra película hasta su estreno en festivales, en salas, pero Golan siempre estuvo allí, madurándose, trabajando y sobre todo escogiendo el casting, que era la columna vertebral de esta película. Es una película con muchos actores, muchas actrices, pero sobre todo también que la fuerza de la interpretación es el centro de la película, y encontrar toda esta cantidad de rostros y luego construir esos vínculos y hacerlos familia, pues no es menor cosa. Y nos llega la pandemia, nos llega posteriormente el gran paro nacional con Cali como epicentro, y eso lo que termina por decirnos es, oigan, ustedes, si quieren hacer esta película, quieren ponerle el espejo a la sociedad colombiana, hoy más que nunca tienen que hacerla, con las limitaciones de pandemia, tapabocas y todo lo demás, y con las limitaciones que ya teníamos una Colombia muy herida, muy dividida, muy lastimada, donde la demarcación de las clases sociales estaba generándonos una polarización extrema, y es en ese clima donde reafirmamos la necesidad de hacer la película. Entonces, el tiempo, así como en la vida, uno tiene sueños y uno tiene propósitos, y la vida a veces te va poniendo obstáculos, pero también te va reafirmando. Y esta película justamente es la reafirmación de cómo el cine nos puede liberar de un montón de cosas, y cómo el cine nos puede servir a merced de expresar cosas que son necesarias para nosotros como creadores, pero también para nuestro país. Y Orlando, ¿cómo fue este proceso de maduración de esta película a llegar ya al estreno? No, o sea, bueno, la película, como tú decías, se empezó a escribir en el 2015, naciendo, bueno, la necesidad como de hablar de grandes temas, y un tema que quería explorar era las estructuras de poder en la intimidad de las familias, pero sabía que no podía apuntarle a ello, entonces decidí, bueno, voy a mirar hacia adentro y a conseguir eso, o a ver esos recuerdos, esas imágenes que me puedan romper la barrera para empezar el proceso de escritura. Así llegué como a la muerte de mi abuelo, los viajes a Calima cuando iba de niño y de adolescente, a los tangos, y a partir como de esas atmósferas que me generaban esos pensamientos, empecé a construir la historia ficticia de una familia con la cual yo ya podía explorar todos esos temas de los cuales quería hablar, sin apuntar a ellos. Solo sabía que si escribía de una familia, esos temas iban a surgir naturalmente sobre la superficie, ¿no? Ya cuando uno pone el mundo ordinario y lo retrata así en su cotidianidad, esas grietas y esas fracturas salen a flote. El proceso, bueno, después de ahí pasé por la residencia de la Fundación Carolina, también tuve una asesoría extensa y muy fructífera con Rodrigo Moreno, y ya con ellos, o sea, después de esos dos procesos, el guión ya estaba listo para enviarse a producción. Recibimos el estímulo en el 2018, y el mismo año que rodamos El alma quiere volar, y ya después se vino ya toda esa labor de empezar a buscar hacer el casting, a visitar locaciones, como a centrar todo eso que nos había imaginado, esas ideas abstractas, ya poderlas como visualizar y llevarlas al papel de otra forma. Porque el guión tú lo escribes más como primer guión es muy abstracto en ese sentido, no pone atmósfera, sonido, los diálogos, las escenas, pero después ya cuando vas a las locaciones y las concretas, ya empiezas a reescribir el guión sobre esa materialidad que te da ya las cosas físicas. Y ya luego ya estrenamos y muy emocionados. O sea, el festival nos fue muy bien, y aquí con el público también ha tenido una gran recepción. Y que ya ha tenido reconocimientos, ¿no? Un premio de fotografía, que eso me parece muy importante. El lago Calima tiene su misterio, tiene su magia, y creo que se refleja mucho en la película y encaja perfectamente con la trama y los personajes. Ese misterio, esas escenas íntimas,
como lo mismo, como lo dicen ustedes en el comunicado, llegan momentos incómodos que lo ponen a pensar a uno, a reflexionar en momentos de la vida de uno, en ciertos momentos, y creo que ese ha sido el truco de esta película, lograr conectar con el recuerdo, con sensaciones y momentos de la vida de cada una de las personas que entran al cine a ver esta película. Pero vamos con el casting. No sé si sea verdad, es un chisme, por ahí escuché que a Jacobo lo encontraron en un centro comercial. Sí, sí, eso fue muy lindo porque fue como que vimos pasar a Brenda Rubia, este rostro expresivo que nosotros siempre decíamos que era como un pequeño Mick Jagger caminando en Cali con esta pinta. Vimos, este es, como te digo, todavía no teníamos financiación, pero dijimos, no lo podemos dejar escapar. Y fuimos a él y fue muy lindo porque además conecté con un recuerdo de mi infancia y el papá de Jacobo. Resulta que yo lo conocí en mi infancia porque era el máster, el más duro de los computadores y los sistemas, entonces era el que arreglaba el computador en mi casa. Y yo dije, un momento, yo creo que lo conozco. Y ahí le dijimos, hola, ¿me recuerdas? Yo era una niña. Y empezamos a conectar y dijimos, queremos a tu hijo para una película. Automáticamente la familia fue, ok, bueno, charlemos. Y luego imagínense el proceso de pasarle ese guión, ese nivel de guión a una mamá y a un papá con un hijo de 13 años que muchas de las cosas que aparecen en la película no las había vivido y que básicamente la película iba a ser su primera vez acercándose a un montón de cosas, a un montón de cosas. Entonces, es decir, este despertar que vemos en Pedro es también el despertar de Jacobo, acompañado de esta linda familia, y por eso pues teníamos que rodearlo muy bien, pues a nivel actoral, pero también digamos desde la producción. Entonces yo digo, esas cosas que dicen que solo pasan en Hollywood, pues pasan. Y varios de los actores los encontramos así, o stalkeando por Facebook, o por Instagram, ¿sí? Recibían un mensaje y un bicho raro que decían, hola, soy Diana Montenegro, soy la productora de esta película, ¿te gustaría actuar? Entonces, creo que el mensaje de todo eso es que es muy lindo cómo la gente en Cali y en Colombia todavía cree en el cine. La gente todavía, así sea desde esa ilusión de quiero estar en la pantalla grande e inmortalizarme 15 minutos, es lindo porque realmente todas y todos nos abrieron las puertas a ese primer contacto tan extraño que tuvimos. Y son actores naturales. ¿Cómo es hacer una película con actores naturales? Yo se lo he preguntado a varios directores, porque está el dilema siempre, o actores de academia, o actores naturales, o cómo es mezclarlos, cómo es trabajar con ellos. Bueno, acá fue una mezcla real, porque ahí está Marcela Gudelo, que es una gran actriz colombiana. Ella no hacía cine hace ya casi 40 años. Ella también estaba muy emocionada, pero bueno, es una actriz con una grandísima experiencia, una vasta experiencia. Estaba Jaime Castaño, que hace el papel del tío, que él ha sido un actor que ha tenido experiencia en cine caleño y también en teatro. Había una gran variedad de actrices y actores con una experiencia en las tablas acá en Cali, que vienen del teatro, de las artes escénicas. Y también está Jacobo, que es actor natural. Está su hermano Ralph, también lo pescamos en la calle. Está Aura, la hermana de la pelirroja, también la pescamos por Facebook. O sea que fue una mezcla real. Y lo que hicimos fue tener una preparación previa de 2 meses, donde el primer día se habló con todo, dijimos, acá vamos a empezar todos de cero. Marcela y Jacobo, que era como el extremo, la que tiene más experiencia, el que tiene menos experiencia, todos vamos a empezar de ceros, todos vamos a entregarnos a este proceso, vamos a generar vínculos, nos vamos a conocer, vamos a improvisar y vamos a generar esa confianza, esa amistad, ese cariño que necesitamos para que cuando se haga la película eso se manifieste de manera orgánica en la pantalla. Entonces fue un proceso bellísimo y tanto decir que hoy en día todos siguen conectados, todos trabajan juntos. Jacobo ahora estudia producción musical, o sea, es como que hay una familia muy bella con Bolaños que sigue estando unida y que se apoyan mutuamente.
Me surge una duda a propósito el contacto que tuvieron ustedes con la familia Jacobo, entregarles el guión de unas escenas que son bastante fuertes para un niño, el hecho de estar fumando, drogas, aproximación al sexo, de lo que se trata la película, que es pasar de la inocencia al otro lado de la moneda, a evolucionar en la vida, a enfrentarse a la realidad. ¿Cómo tomaron los padres esto? Bueno, yo tenía como la experiencia previa de mi película, donde había trabajado también con una niña protagonista. Entonces, digamos que a nivel protocolario ya tenía como muy claro lo que se requería a nivel legal para poder ser parte del proyecto. Pero por otro lado, yo siempre les digo, aquí está el guión y antes de tomar cualquier decisión, llámenos. ¿Sí? Cuando ya me dicen, ya vimos el guión, entonces yo hago la llamada y digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y es muy lindo porque creo que cada vez menos nos tomamos ese tiempo de dialogar, ¿sí? Y al interior de las familias. Esto es como un elemento extraño que se pone sobre la mesa del comedor y le dice a la familia, hagamos un ejercicio de lectura colectiva, ¿sí? Entonces fue muy lindo porque papá, mamá, hermana de Jacobo y Jacobo leyeron el guión juntos y empezaron a hacerse preguntas. ¿Esto cómo se va a mostrar? ¿Esto cómo va a ser? Y pues uno desde acá a veces está un poco más prevenido de lo que realmente son las cosas. Ellos desde un principio confiaron en nosotros, entendieron la naturaleza de la película que queríamos hacer y fueron preguntas muy puntuales. De hecho es más uno que tiene como prenoción de que de pronto se van a escandalizar por una cosa o por otra. Y de pronto les preocupaba un poco más el tema de logística, algunas escenas un poco más íntimas, que quizás todo el tema del cigarrillo y todo lo demás, porque además pues se da la tranquilidad de que para eso pues desde el cine existen unos artificios en los que por supuesto el licor, el cigarrillo y todo lo que aparezca allí, pues digamos que no hay un consumo real dentro del set. Entonces fue como resolver ese ping-pong de preguntas, pero fue realmente muy armónico. Yo por eso digo, yo todavía me sorprendo y vivo muy agradecida con la familia Jacobo, porque realmente sé que nos entregaron un tesoro y el resultado pues los dejó totalmente emocionados. También obviamente él estuvo acompañado de su papá de manera permanente, todo el rodaje, todo el tiempo, y nunca estuvo solo. Y era muy lindo porque toda esa carga emocional que él traía pues podía llegar después a compartirla y tenían como ese apoyo también ahí emocional, y nosotros también, estar tranquilos de que Jacobo estaba bien acompañado y que tenía como ese lazo familiar ahí permanente. Dijiste algo muy importante y es el hecho de la comunicación en familia. Y es algo que en esta película se toca de una manera diferente, en el sentido que es una comunicación a través de la, ¿cómo decirlo?, de una tradición muy machista. Es que no quiero dar spoilers de aquí para que nos ven, pero el hecho de ese inicio sexual a través de las prostitutas, de las trabajadoras sexuales, que genera unas dinámicas dentro de la familia bastante particulares, muy machistas, que es reflejo de la sociedad. Y sin ser regionalistas, también marcan lo que pasa en ciertas regiones de Colombia, porque es muy difícil lo que pasa en el valle a lo que pasa en la costa o en Bogotá, en el centro. Pero la comunicación no se da siempre de la manera más efectiva posible. Y creo que esa película es reflejo de eso, de una comunicación no asertiva, no franca, no directa, no honesta, muchas veces llena de tabús, de miedos, incluso de manipulación, porque eso también lo vemos en esta película, cómo por medio de la comunicación se puede manipular a las personas y llevarlos o al éxito o al fracaso, consciente o inconscientemente. ¿Cuál creen ustedes que es el mensaje que les deja esta película al espectador frente a sus familias, frente al desarrollo con sus hijos, con sus parejas, con su familia en general? Pues digo yo algo.
Yo creo que uno de los grandes mensajes es como que hay que aprender a cuestionar también a veces lo más difícil, que es la familia, como aquello que nos ha dado amor, pues, nos ha dado refugio. Hay que aprender a dudar y no creer que todo lo que nos enseñan a veces es lo correcto. El mundo cambia. Esta película es el reflejo de un mundo muy conservador, con todos sus excesos y defectos, con todas sus virtudes, pero pues son más las cosas malas, porque es que el mundo cambia y uno tiene que estar cambiando. Lo que era muy bien visto hace 30 años, hoy en día ya no lo es. Entonces hay que romper con ese conservadurismo para poder crear un mundo nuevo, ¿no? Entonces, está en esa de Pedro, es el momento preciso para empezar a dudar y a cuestionar a veces el status quo y empezar a construir una propia voz. Sí, yo creo que también va en dos niveles, ¿no? Como la familia de dentro hacia afuera, el famoso los trapos sucios se lavan en casa, con el que crecimos casi todos, y el mirar de afuera hacia adentro en el sentido de esa necesidad de comunicación genuina, oportuna y sincera. Analicen ustedes al interior de sus familias cuántas veces han escuchado a la mamá o a la hermana decir, no le diga nada, mejor no le diga nada, deje eso así. Luego se molesta, luego le deja de hablar, ¿sí? Entonces estamos llenos de familias, especialmente en Latinoamérica y en nuestro país, de familias que cada vez, y más con la intermediación de la tecnología, no se hablan. De hijos que ya prefieren callar que contarle a sus papás algo que les esté pasando, o contarle a un amigo, o contarle a una amiga. Entonces, hoy en día es más amigo o amiga en la comunicación el que está afuera que aquellos pares con los que crecimos. Entonces, hay un miedo a hablar, un miedo a reconocerse en el otro, y también hay una incapacidad de escuchar el dolor ajeno, ya no solamente al interior de la familia, sino el otro. Es que una cosa es el límite personal y dónde empieza y dónde termina ese límite y empiezo a fundirme con el otro para ser familia, para ser país, para ser sociedad. Y creo que ahí es donde, ese es como otro ángulo que la película nos pone sobre la mesa, ¿no? Esa ausencia de comunicación al interior de nosotros mismos y de la familia que termina por desquebrajarnos. Sí, y esta película también nos muestra, nos retrata esa pérdida de la inocencia. Esta pérdida de inocencia que o se hace de manera solitaria o acompañado. Y es saber cómo acompañar esa pérdida de la inocencia de una persona que pasa de la preadolescencia a la adolescencia a la adultez, y quiénes están alrededor, cómo pueden influenciarlo o aconsejarlo. Y esta película retrata eso, cómo las tradiciones a veces no necesariamente son buenas, no necesariamente tienen que seguirse heredando, y esta película retrata eso, esas herencias que no son, voy a decir esto, no sé si está bien o mal, no quiero caer en lo políticamente correcto, pero son herencias malditas de la sociedad colombiana o latinoamericana. Esto de iniciarse sexualmente con prostitutas, oiga, eso lleva décadas y décadas en el imaginario que así tiene que ser. Y al día de hoy sigue siendo. Pero hay una característica muy particular de esta película, y es que todo el proceso del personaje de Jacobo, de esa pérdida de inocencia, está alejado de la tecnología. Porque si lo vemos, en muy pocas escenas hay un celular, él está conectado a un celular y ya hace eso, pero y nos remite a todas estas conductas y de la tradición normal de la familia, lejos de la tecnología. Y eso es lo que me parece a mí que conecta más con la generación adulta que tuvo que vivir ese proceso de pérdida de inocencia en un momento determinado de la vida. Y yo creo que ese es un plus muy bonito que tiene esta película, que ayuda a conectar fuera de la tecnología, que es otro elemento, otro factor de pérdida de inocencia que ha acelerado muchos procesos de mala manera. Orlando, ¿qué sigue después de Golan?
¿Cuál es la siguiente obra maestra? Bueno, como productores, como toda productora, el próximo proyecto en el que estamos trabajando es la segunda película de Diana, se llama La Sonata del Diablo, una gran película, el viaje de una heroína de la oscuridad a la luz, muy poética. Por otro lado, yo como director tenemos, y como casa productora también tenemos un largo documental, que es como una especie de Grey Gardens caleño, sobre mi tía y mis primos, que también está en fase como de montaje, pero es un proceso, el documental tiene otros tiempos más complejos. Y también tenemos otra ficción dirigida por mí, que se llama Minotauro, que está apenas en fase como de escritura, que también toca los vínculos familiares, pero analiza el gran tema, es como la venganza. Ir alrededor de este tema y quiero explorar cómo esto afecta a las familias y cómo de alguna manera nos genera una paranoia y nos llena de fantasmas. Bueno, es un tema bien complejo que estoy explorando y con la dicotomía de urbana, rural y el campo como ese lugar donde se manifiestan todos los fantasmas del privilegio. ¿Siguen ustedes apostándole con su casa productora Cinemaco a estas producciones arriesgadas, intimistas? Sí, bastante. Sí, creo que pues uno tiene que hablar un poco desde lo que le pertenece, porque solo así pues, ya vieron lo que es hacer una película. Una película de este corte pues es un proceso de por lo menos 5 años. Hay que sostener una flama interior y si tú no estás conectado desde lo visceral con esas historias, pues es imposible sostener como ese estandarte que te permita mantenerte motivado hasta el final del proceso. De acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias por esta corta entrevista, deseándoles muchísima suerte con Golan, con su casa productora. Y bueno, yo ya la oí, espero que nuestros seguidores y lectores vayan a verla, muy recomendada. Es desde el 21 de agosto, ya está en cines. Sí. En todo el país, espero que vaya a todos los rincones, como tiene que ir el cine nacional, ir hasta los cinemas más pequeños de las veredas más pequeñas, tiene que ser el cine nacional. Y nada, nuevamente muchísimas gracias y muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. A ver, Golan, que nos apoyen en cines y nada, muchísimas gracias. Y ojalá se dé suerte por ahí, me escriban por Instagram, oiga, ¿quiere ser actor? Claro puede llegar el día. Ojalá, mucha suerte. Muchísimas gracias. Bueno, chao, que estés bien. Hasta luego. No vas a decir ni mierda.